No sé si tengo habilitado. Le pido solamente a alguno que me diga si se ve bien, así yo minimizo la parte de esta. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se ve, se ve. Bueno, no sé si vieron la imagen que yo le compartí hoy a Jonathan más temprano. Tiene que ver con las pruebas del cristiano. Otra vez la misma película, dice ahí, y realmente para nosotros, cuando atravesamos pruebas, dificultades, se nos, se nos vienen un montón de situaciones. Hace poco compartía Saki el esfuerzo que hicieron muchos hermanos para que los chicos del hogar pudiesen eh, tener su primera experiencia en el cine, ¿no? Y fue sin duda un momento muy lindo para ellos y también un momento de bendición a todos aquellos que han podido colaborar en esta expectativa. Hablamos de una película como algo que comúnmente podemos llegar a ver o experimentar o disfrutar, pero es algo que cuando si se trata de las pruebas no es algo que nos agrada en demasía. Y la realidad es que la vida del cristiano está nutrida de muchas pruebas, de muchas dificultades, y corremos el riesgo de no entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces, quizás no es que la palabra es disfrutar de las pruebas, pero al no entenderlas, no entendemos la razón por la cual Dios las permite en nuestras vidas, no entendemos el propósito por el cual Dios actúa de esta manera, y en lugar de fortalecernos, las pruebas terminan quizás generándonos un conflicto, un momento difícil, la película que ya no queremos ver, la de las pruebas. ¿Por qué? Porque muchas veces son momentos difíciles que cuestan superarlos y cuando lo estamos superando o lo hemos superado ya pareciera que nuevamente vuelve la misma situación y eso realmente nos inquieta. ¿Qué son las pruebas? Cuando vamos avanzando en la vida vamos teniendo distintas situaciones en las que somos puestos a prueba. Puede haber una prueba en el tiempo de estudio. Decías vos que hay, Jonathan, de que hay hermanos que están nuevamente recursando lo que es la facultad, algunos en la secundaria, hay chicos todavía en la primaria seguramente, y la prueba es un momento difícil, ¿no? E incluso cuando estamos tranquilos de que hemos estudiado, que nos hemos preparado, no deja de ser un momento de tensión, un momento de preocupación, de inquietud de cómo nos va a resultar. Eh, Hay otras pruebas que son más delicadas, ¿no? Cuando llegamos al punto de nuestro matrimonio y de las inquietudes, los deseos, de los proyectos, y hay pruebas que realmente nos inquietan, nos preocupan, nos llenan de alegría, nos llenan de incertidumbres, ¿no? Y bueno, son etapas en la vida. Nos hemos acostumbrado en este último tiempo a pruebas que tienen que ver con la salud, con distintas enfermedades, esta pandemia que tanto nos ha maltratado en todo este tiempo, y también cuando hemos ido quizás a algún análisis, algún test, no deja de ser una prueba y no deja de inquietarnos el resultado. Y cuando también entramos en la vida laboral, somos puestos a prueba, ¿no es cierto? Por aquel que nos contrata, aquel que nos da una posibilidad de crecer, de desarrollarnos laboralmente, también tenemos ahí ese tiempo de prueba. Son pruebas, son distintos matices en los cuales nosotros nos encontramos con distintas referencias de este concepto de prueba. Pero cuando vamos a las escrituras, cuando vamos a conceptos generales o a principios generales de las pruebas, podemos decir entonces, en primer lugar, citar pasajes bien conocidos de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin
que esperáis. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y ahí la idea de la palabra tentación la podemos utilizar tanto como tentación o prueba, porque de alguna manera tienen la misma raíz, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en este panorama con estas tres citas bíblicas, nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito siempre bueno, un propósito de amor, un propósito saludable para cada una de nuestras vidas. Y que dentro de ese propósito, Él va a utilizar las pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer, madurar, como lo vamos a ir viendo más adelante, para que podamos ser bendecidos. Y de tal forma hay una certeza en esto que el mismo apóstol Pablo dice a los romanos que todas aquellas cosas que nos suceden a nosotros son para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, atravesamos una prueba, no podemos perder de vista estos tres pasajes: de que Dios me ama, de que Dios tiene un pensamiento bueno, un pensamiento saludable para mí, de que el propósito de Dios es bueno hacia mí, y de que si bien Él se va a valer de pruebas que quizás me incomoden, que quizás me duelan, que quizás me preocupen, todo eso va a ayudar al bien de mi vida, a mi crecimiento, a mi madurez, a mi reflexión, para que yo pueda tener una mejor y mayor comunión con Dios. Cuando nosotros sobrevienen sobre nosotros las pruebas, tenemos que tener presente estos principios espirituales sobre las pruebas, que son de mucha bendición para nosotros. Podemos ir entonces en estos principios a hablar de que Dios nos mira a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras características. Todos somos distintos, y claro, no estamos diciendo nada nuevo con esto. Sabemos que somos distintos, pero así como somos distintos, Dios va a obrar con cada uno de nosotros de una manera individual, y Dios va a valerse de distintos elementos para probarnos, conociendo nuestras características naturales. Entonces, en esto tenemos que entender que esta singularidad que cada uno de nosotros tenemos, esta forma distinta que cada uno de nosotros tenemos que entender este principio. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme tentado a juzgar a mi hermano, a juzgar a mi hermana, por cómo sufre o sobrelleva esa prueba que está viviendo. Y en realidad lo que yo tengo que entender es que Dios me prueba a mí de una manera, y Dios lo prueba a mi hermano, a mi hermana de otra manera, y como todos somos distintos, todos reaccionamos de una manera distinta. Entonces, qué bueno es que así como Dios nos mira de una manera individual, nosotros también, teniendo en cuenta cómo somos nosotros, podamos mirar al otro, a nuestro prójimo, a nuestro hermano que está al lado, de una manera especial, singular. Todos tenemos distintas necesidades. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer nuestra paciencia, para que podamos fortalecer nuestra confianza. Dios quizás quiere quebrantar aquel orgullo que quizás hay en nuestro corazón. Entonces, Dios tiene un trato individual. ¿Por qué? Porque todos también, más allá de que somos distintos, tenemos necesidades distintas. Dios me puede probar a mí para que trabaje en mi orgullo. Y quizás eso que está haciendo en mí, trabajando en mi orgullo, en mi familia, va a repercutir en paciencia o en confianza. Entonces Dios se va a ir valiendo, como vamos a ver también, de distintas pruebas para bendecirnos a todos de una manera particular. Dios puede enseñar distintos principios a distintas personas con una misma acción. Dios puede enseñar distintos principios a distintas personas con una misma acción. Por ejemplo,
con una prueba. Dios puede probar nuestra vida. Y Dios realmente puede actuar en la vida de cada uno de los que estamos involucrados, sea la familia, sea la iglesia, y Dios puede afectar con una enfermedad a X personas. Y eso va a repercutir. Dios permite una enfermedad grave, delicada en Juan. Y eso va a permitir que Juan se fortalezca en su fe, en su confianza. Que aquella persona, quizás la compañera de Juan, Alicia, que estaba débil, que estaba entristecida, también pueda volver al Señor y decir, necesito confiar y pedirte por la salud de mi esposo. Y aquellos que quizás estaban sirviendo al Señor y se ven dolidos y afectados por la enfermedad de Juan, puedan también confiar. Y aquel que era escéptico y estaba distante de Dios pueda venir a Dios pidiendo. Entonces, Dios puede bendecir y trabajar en distintos principios y enseñar a distintas personas con el hecho de una sola prueba. Entonces, cuando Dios, por así decirlo coloquialmente, Dios mueve una ficha, tenemos que estar atentos en qué es lo que Dios quiere hacer en esa persona, en su entorno más íntimo, en el entorno más amplio. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a las personas. ¿Se acuerda lo que decíamos de Jeremías? Dios tiene buenos pensamientos, pensamientos de paz. En ese accionar de Dios va a permitir las pruebas. Pero como dice Romanos, en ese accionar de Dios también todas las cosas van a ayudar para bien en nuestra vida. Dios tiene propósitos individuales para cada uno. Dios quiere, como decimos, bendecirnos. Dios quiere realmente guardarnos. Dios quiere realmente bendecir, fortalecer nuestra vida para que nosotros realmente podamos ser bendecidos en todas las cosas que Dios permite en cada una de nuestras vidas. Las pruebas en general. ¿Cuál es el principio bíblico? ¿Cuál es el sentido en la vida? Esto no lo puedo achicar, estamos, disculpen. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Uno de los objetivos es bendecir al cristiano, permitiéndole madurar. Esto será factible cuando él logre ver a Dios más allá de las circunstancias. Cuando nosotros podamos ver a Dios más allá de las circunstancias, es en el momento en que nosotros vamos a poder crecer. Dice Santiago que nosotros tenemos que estar gozosos de hallarnos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esto nos va a bendecir. Claro, pero es difícil estar gozoso en la prueba. Sí, es difícil. No está diciendo Dios a través de Santiago de que esto va a ser algo fácil, pero es para nuestra bendición. Uno de los objetivos es bendecir nuestra vida, permitiéndonos madurar. Cuando nosotros vamos atravesando los distintos peldaños de la vida cristiana y vamos atravesando las pruebas y vamos siendo bendecidos por Dios, eso es algo maravilloso para nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere guardar, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que vayamos cada día asemejándonos más a la persona del Salvador. Ese es el propósito de Dios. Entonces, Dios tiene un principio y lo muestra en las Escrituras, y eso tiene un sentido para nuestra vida. En primer lugar, entonces hablamos de poder ver a Dios, poder contemplarle a Él más allá de las circunstancias. Podemos decir también, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
son parte del proceso de crecimiento en la vida del cristiano, de la obra que Dios comenzó ya de perfeccionar todo el tiempo de su peregrinar en este mundo. Es maravilloso lo que Dios plantea. Dios no nos abandona en el momento en el que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, sino que nos va perfeccionando. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para perfeccionar nuestra vida? Justamente las pruebas. Hasta que nosotros vayamos en el recorrido, en el derrotero de nuestra vida, creciendo, hasta llegar a la misma excelencia y presencia de Dios. Ahora, no va a ser sin sufrimiento, no va a ser sin aflicciones, pero sí va a ser con un propósito claro. Por eso Santiago dice con total naturalidad que cuando somos hallados en diversas pruebas tenemos que estar gozosos. ¿Por qué? Porque Dios se está ocupando puntualmente, personalmente de mi vida, de mi crecimiento, de mi madurez. Me está diciendo la palabra de Dios que Dios está interesado en que yo crezca, en que yo madure, que Dios está interesado en que yo me fortalezca, que no es que me deja ahí a la deriva y que yo me arregle en mi vida cristiana como pueda, no, Dios está involucrado. Ahora, el agente que Dios utiliza, el elemento que Dios utiliza son las pruebas. Claro, y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿podría ser de otra manera? Y sí, Él es soberano. Pero Él entiende que es la mejor forma en la que nosotros podemos crecer, tener un mayor vínculo con Él, madurar, es a través de las pruebas. Salmo 37, versículos 5 y 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Otro de los objetivos es fortalecer la dependencia y confianza del cristiano en Dios. Qué interesante es esto, porque Dios quiere realmente que maduremos, Dios quiere realmente que podamos crecer, pero también Dios quiere que podamos crecer en qué? Fortalecer nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cómo podemos crecer en la confianza? Crecer en la dependencia, encomendándonos a Jehová. Ahora, por ejemplo, tenemos un familiar en Córdoba, ¿no? Entonces, queremos enviarle una encomienda. De eso es lo que está hablando, una encomienda. ¿Y cuál es la manera que haríamos? Bueno, por ejemplo, vamos hasta Retiro o algún lugar similar con nuestra caja, la pagamos ahí para que la lleven en el micro y, bueno, ¿cuándo sale? Y sale mañana a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Y qué hacemos nosotros? Mañana a las 8 de la mañana estamos con el auto ahí parapetado para que cuando salga el micro lo empezamos a seguir. Y el micro sale ahí por el costadito de la Villa 31, sale por ahí saliendo como quien va para la cancha de River, General Paz, agarra Panamericana, ¿no? Llega a la 197 acá en Pacheco. Y nosotros vamos con el auto atrás y levantamos la puerta de ahí de la bodega para ver si está la caja. ¿Y después qué hacemos? Y después seguimos. Y vamos hasta Pergamino, y vamos hasta cada una de las ciudades que pero vamos cruzando hasta que llegamos a Córdoba. Y en todas las paradas vamos revisando si la encomienda está. Eso no es encomendar. Encomendar es dejar la encomienda en Retiro y volvernos a tomar mate a casa. Y esperar el llamado que nos diga ya llegó el paquete. Cuando Dios dice encomienda a Jehová tu camino, es desentendete. Desentendete. Esperá que Dios sobre. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esperá que Dios sobre. Ahora, muchas veces en las pruebas nos sucede que, como no estamos acostumbrados a tener confianza en Dios, como no estamos acostumbrados a tener dependencia de Dios, y lo que Dios quiere es fortalecer esa confianza y esa dependencia, nosotros estamos tentados ¿a qué? A intentar solucionar el problema, la circunstancia que estamos viviendo por nuestros propios medios, sin ir a Dios en oración,
sin vincularnos con los hermanos y decirle a los hermanos que nos fortalezcan y que nos sostengan en oración en medio de esta prueba. No, 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 no. Esto lo voy a solucionar yo. Voy a poner la encomienda en el micro y voy a seguir al micro. Y cuanta parada el micro frene, me voy a fijar si está la encomienda. Querido, eso no es encomendar. Eso no es confiar. Y Dios, si permite la prueba, es para que maduremos. Si permite la prueba, es para fortalecernos, para que sigamos creciendo. Si permite la prueba, también es para fortalecer nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Confiar ciegamente en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no falla, porque Dios no nos defrauda. Y Él nos ha mostrado su fidelidad tantísimas veces. ¿Cómo no va a seguir siendo fiel si ya ha demostrado que es fiel? Las pruebas pueden tener distinta razón de ser, distintos objetivos. Pueden tener un carácter instructivo, como la experiencia de Job. Y vamos a leer algunos versículos en el libro de Job. Vamos a leer así algunos versículos. Libro de Job, en primer lugar, capítulo primero, dice la Escritura, algunos pasajes bien conocidos por nosotros, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 42, al final del libro de Job, leemos las escrituras en el versículo primero. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 10, dice la Escritura. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Un carácter instructivo tienen las pruebas. ¿Por qué? Porque al igual que en la experiencia de Job, nosotros muchas veces tenemos un conocimiento superficial de Dios. Claro, Dios es un Dios eterno, inagotable sin duda para que nosotros podamos comprender su carácter, su persona, sus atributos, y cada una de sus acciones, pero evidentemente es algo en lo cual, si bien es inagotable la persona de Dios, cada uno de nosotros tenemos que esforzarlos ¿en qué? En conocerlo. Claro, nosotros, y a mí en lo particular, siempre me hizo ruido la experiencia de Job. Digo, está bien, Job aún reconoce que tenía cosas que aprender, y lo hemos leído, pero tan dura la prueba, tan difícil de sobrellevar, con tanto dolor tuvo que aprender estas cosas Job, y yo estoy tentado de decir, Dios pudo haber tenido los elementos para hacerle más fácil la vida a Job. Y sí, pero Dios sabía que la única forma a través de la cual Job iba a comprender era de esta manera. Un carácter instructivo. Cuando Dios permite una prueba, una enfermedad, una carencia, un dolor, una angustia, una pérdida, cuando Dios permite una prueba, puede ser que Dios esté buscando en cada uno de nosotros instruirnos.
Que esa prueba tenga un carácter instructivo, porque tenemos un conocimiento superficial y Dios busca que cada uno de nosotros podamos avanzar a un conocimiento más profundo. Y sin duda, como en la prueba de Job, es una instrucción que multiplica. Multiplica nuestro conocimiento hacia Dios. En la persona de Job también se multiplicó materialmente. Pero Dios permite pruebas para instruirnos. Dios permite pruebas para que podamos aprender, para que podamos conocer. Y podemos decir, no, yo prefiero no conocer tanto a Dios y pasarlo un poquito más cómodo. Yo prefiero no estar sufriendo para aprender algo de Dios, de su carácter. Bueno, Job no pensó esto. Job estaba realmente gozoso de haber comprendido, de haber profundizado en aquel que simplemente de oídas lo había oído. Pero ahora realmente podía entender y comprender mucho más de ese ser maravilloso que es nuestro Dios. Job no se quejó de las pruebas. Cuando vio el beneficio de la prueba, realmente estaba gozoso de lo que Dios había permitido en su vida. Puede ser de carácter correctivo. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere corregirnos. Como la experiencia de David. Podemos ir a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12. Conocemos bien la situación devenida por el pecado con Betsabé. Entonces encontramos en 2 Samuel capítulo 12 el versículo 11. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Conocemos bien la historia. Cómo David se desentendió de sus responsabilidades como rey y se dio riendas sueltas a sus concupiscencias y luego también a su maldad y a su deseo de engañar a Urías, y como no pudo aún lo mató. Ante el amor y la justicia de Dios, Dios muestra su amor a David en el carácter correctivo de la prueba. Natán le dice, no vas a morir. Pero la justicia de Dios tampoco se puede detener. Hay algo que tenemos que comprender y es fundamental. Dios es un Dios perfecto, claro, no decimos nada nuevo. Es un Dios perfecto. Y cuando hablamos de que Dios es amor, es 100% amor.
Cuando hablamos de que Dios es justicia, es 100% justicia. ¿Y cómo puede ser 100% amor y 100% justicia? Él puede, porque es Dios. La justicia de Dios no invalida el amor. Y el amor de Dios no invalida la justicia. Solemos cantar un hermoso himno: la eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción. A la par que Dios mostraba su clemente corazón. Dios en la cruz mostró justicia y amor. Dios permitió que nuestro Salvador muriera en la cruz del Calvario porque eso era un acto de justicia. Pero también mostraba un acto de amor hacia cada uno de nosotros. La justicia de Dios no invalida el amor, ni el amor invalida la justicia, pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de David. Dios lo levanta y Dios le permite es una corrección que restaura. Dice el final del pasaje que Dios concedió a este matrimonio, a David y a Betsabé, un hijo que se llamó Salomón. Versículo 24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. ¿Qué dice? Al cual amó Jehová. Dios corrige, pero la acción de corrección de Dios siempre es una acción que quiere restaurar. Lo podemos ver en la conversación de Pedro a las orillas del mar de Galilea con el Señor. ¿Acaso vemos allí un reproche? ¿Acaso vemos allí: Pedro, me dijiste que ibas a ir conmigo a la cruz y ni siquiera apareciste en el Gólgota? Pedro, te vi así a lo lejos en la casa de Anás y Caifás y nunca más te vi. ¿Hubo reproche? No. La corrección de Dios es para restaurar. Y qué bueno sería para nosotros que copiásemos el carácter de Dios. Muchas veces, tristemente, en la iglesia, entre los hermanos, nos olvidamos de este principio de amor que es la restauración. Y al que cae, lo hacemos leña. Qué bueno es copiar el carácter de Dios. Las pruebas pueden ser de carácter instructivo, las pruebas pueden ser de carácter correctivo, las pruebas también pueden ser de carácter preventivo, como la experiencia de Pablo. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Encontramos aquí en las Escrituras esta situación dada en el cuerpo que tenía el apóstol Pablo, por la cual había clamado a Dios en diferentes momentos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un aguijón que recuerda
Los distintos comentaristas de las Escrituras y aquellos que de alguna manera hemos podido avanzar alguna vez en el estudio de las Sagradas Escrituras, podemos coincidir en que Pablo se refiere a una afección en la vista. En distintas cartas él firma las epístolas y dice, por ejemplo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y también encontramos, por ejemplo, en la carta a los romanos que él utilizaba a alguien que escribiera la carta. ¿Por qué? Porque es evidente que tenía alguna afección en la vista. Le dice a los de Filipenses, si ustedes hubiesen podido darme sus propios ojos, me los hubiesen dado. Hay una afección que recuerda. ¿Que recuerda qué? El momento de su conversión. Cuando él se encontró con el Señor allí en el camino de Damasco y encontramos que quedó ciego. Y fue Ananías, aquel siervo de Dios que con mucha cautela, sin duda, con muchos cuidados, se acercó a Pablo y lo guió y lo ayudó y fue utilizado por Dios para recibir la vista, para recuperar la vista. Un aguijón que advierte, un aguijón que está puesto así para que Pablo lo tiene muy claro. Esta prueba Dios la puso en mi vida para prevenirme de mi carácter, para prevenirme de mi vanagloria, para prevenirme de mi mal genio, de mi pensamiento humano. Es una prevención que finalmente lo bendice. Es una prueba que realmente le hace bien. Ahora, Job entendió que la prueba era para bien. David entendió la misericordia, la bondad, el amor, la gracia de Dios a partir de la prueba. Se sintió fortalecido aún y Dios lo bendijo y Dios restauró ese matrimonio. Pablo entiende de que Dios lo está bendiciendo con esa prueba. Por eso, queridos hermanos, Dios permite pruebas, pero no nos podemos desentender del concepto principal que Dios tiene, que es de bendecirnos. Sí, yo sé que duele. Por eso también quise contarles mi experiencia. Cuando tenía 33 años, el Señor me bendijo con mi primera esposa. Pero fueron apenas 7 años que disfrutamos el matrimonio, hasta que una enfermedad terminal la llevó a la presencia de Dios. No puedo decir de que fue algo que no pasó sin el consentimiento de Dios. Dios lo permitió. Y sin duda que fue el galardón para su vida. Pero es una dura prueba. Estaba con un niño de 5 años. Sí, es una dura prueba. Pero a la distancia puedo entender las bendiciones que Dios tenía preparadas para mi vida a partir de esa prueba. Y atravesamos crisis económicas, problemas de salud, pérdidas, carencias, ausencias, conflictos. Y Dios los permite. Y tenemos que nosotros tratar de entender, ¿Dios me está enseñando algo? ¿Dios quiere corregir algo? ¿Dios quiere prevenirme de algo? Y Santiago dice que si hay algo que no comprendemos, que le pidamos sabiduría a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. ¿Para qué? Para que podamos entender, comprender el plan, el propósito de Dios con esa prueba. Primera Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que hay personas que sufren porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Dios permite las pruebas, pero tenemos la promesa de Romanos 8:28. Todo nos ayuda para bien. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Job, cuando perdió todo, sin duda que no imaginaba el final de la historia. David no imaginaba sin duda tener un hijo como fue Salomón, que podemos ponerles asteriscos a la vida de Salomón. Pero dice la Escritura que no hubo otro como él, por lo menos en sabiduría. Dice que Dios amó a Salomón. Y Pablo podía estar tranquilo, porque entendió después de haber orado 3 veces de cuál era el propósito de Dios. Y querido, cuando vos entendés lo que Dios quiere hacer con tu enfermedad, lo que Dios quiere hacer con tus necesidades, lo que Dios quiere hacer con tus carencias, lo que Dios quiere hacer con tus pérdidas, vas a estar gozoso a pesar de. Vas a estar gozoso a pesar de. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, dice el salmista. Jehová pensará en mí. Alrededor de 8.000 millones, un poco más, tiene el mundo. Pero podemos tener la certeza de que Jehová piensa en mí, que conoce mi necesidad, que conoce mi prueba, que conoce mi dolor, que conoce mi angustia, que sabe cuál es mi límite y que quiere sacar de mí lo mejor para que pueda crecer, madurar, aprender, depender más de Él. ¿Y por qué se involucra en esto? Porque me ama. Si no me amara, no trabajaría en mí. Si no me amara, no se preocuparía para que yo crezca, para que yo sea mejor. Pero porque me ama, trabaja en mí para bendecir mi vida. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 a 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Las pruebas tienen también un final objetivo muy sublime, muy al estilo de Dios. Las pruebas tienen también como objetivo que cuando yo soy probado y aprendo y maduro y crezco a partir de la prueba, Dios me capacita también para consolar a otro que está atravesando la prueba. Esa es la manera de trabajar que Dios tiene. Permite una prueba en tu vida para que vos te perfecciones y puedas a su vez vos ser de bendición a otro que esté atravesando esa prueba. Y vos podés decirme, bueno, pero
No quiero pagar el costo de sufrir para ayudar a otro. Cuidado. Cuidado porque ese es el carácter de Dios. Cristo sufrió por amor a vos, por amor a mí, para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. ¿Qué son nuestras pruebas comparadas al sufrimiento del Salvador? Y si Dios permite una prueba en tu vida para bendecir a otro, gloria a Dios, porque Dios te quiere utilizar para fortalecer y bendecir la vida de otro. Queridos hermanos, quiera el Señor bendecirnos y que estos sencillos pensamientos nos ayuden a comprender de que Dios tiene planes maravillosos. En esos planes están involucradas las pruebas, pero no desconfiemos de Dios. Todo lo que Él hace y permite para nuestra vida es para nuestro bien. Que Dios nos bendiga.